Hola, soy Nora Guevara y hoy vamos a trabajar con un texto narrativo realizando una comprensión de lectura. En este caso nos interesa la interpretación y para eso voy a compartir con ustedes un texto pequeño que nos va a servir para esto. El texto se basa en un relato escrito por Fredric Brown que se llama El Centinela. Y como siempre uno hace en cualquier guía y en cualquier prueba, primero lee las instrucciones. Es lo más importante que hay que hacer, leer bien las instrucciones para fijarse en lo que tenemos que hacer para no saltarnos ningún paso. Luego dice, lee las preguntas. Es lo primero que debemos hacer. Leo las instrucciones, las termino de leer y luego leo las preguntas. Luego avanza buscando las respuestas, destacando dónde están las marcas que está respaldada la opción escogida y anota el número de la pregunta que corresponde al respaldo. O sea, es una instrucción bastante extensa. Yo voy a ir leyendo, encuentro la respuesta de una pregunta, a eso se le llama respaldo. ¿Qué parte del fragmento me sirve para contestar? Respaldo. Lo destaco y ahí anoto el número de la pregunta a la que corresponde ese respaldo. Para el vocabulario, fíjate en las marcas textuales del fragmento escogido. Y si no encuentras la respuesta, emplea un diccionario. O sea, aquí la idea es que aprendamos a encontrar el significado de una palabra de acuerdo al contexto, o sea, lo que está en el texto. Muchas veces el significado de una palabra está dada por lo que se dice antes y o después de ella. Y eso lo vamos a ver hoy. Nos va a servir para cuando encontremos palabras complejas en una prueba, entender que no siempre son palabras que realmente son desconocidas. Hay marcas que nos indican a qué significado está enfocado. Primera instrucción, lee primero las preguntas. ¿Qué hacía difíciles los movimientos del personaje? ¿En qué situación se encuentra el personaje? ¿Qué está pasando? Quiere decir. ¿Quiénes eran unos monstruos abominables y repulsivos? ¿Por qué pelean los soldados en el relato? ¿Qué está pasando en este relato que los soldados están peleando unos contra otros? Y empezamos la lectura. Si no lo han leído, lo van leyendo conmigo, lo descargan, puede ser también de el link que yo les dejé en los comentarios, abajo del video, en los comentarios yo pongo un link, de ahí ustedes pueden descargar el texto con sus preguntas. Y la idea es que primero lo desarrollen y luego lo revisen conmigo para ver si siguieron los pasos indicados, si encontraron la respuesta y si se equivocaron, darse cuenta por qué se equivocaron. Y si lo hicieron bien, deben felicitarse y besarse. Empezamos entonces. Estaba húmedo, lleno de barro. Tenía hambre y frío. Se hallaba a 50.000 años luz de su casa. Un sol daba una rara luz y la gravedad, que era el doble de aquella a la que él estaba acostumbrado, le hacía difícil el movimiento. Había una pregunta que se refería al movimiento. ¿Qué hacía difíciles los movimientos del personaje? Y aquí está la respuesta. La gravedad. Esa es la pregunta 1. Y aquí yo marco con un número. Entonces tengo un elemento de la pregunta, tengo la respuesta y pongo el 1 que corresponde a la pregunta 1. ¿Por qué la gravedad le hacía difícil el movimiento? Porque era el doble de aquella a la que él estaba acostumbrado. Ese él, que todavía no sabemos quién es. Y marcamos la respuesta correcta. Gravedad. Aquí no hay ni para qué mirar las otras porque está explícita. Es cosa de localizar nada más. ¿En qué situación se encuentra el personaje? Guerra, exploración, aventura, una situación desconocida. Pero en decenas de millares de años, esta parte de la guerra no había cambiado. Está en una guerra. Entonces, esta es la pregunta número 2.
Nos queda claro que es una guerra, no nos habría dicho la palabra guerra si hubiera sido una exploración, una aventura o algo desconocido. ¿Quiénes son los monstruos abominables y repulsivos? ¿Y por qué pelean los soldados? Seguimos leyendo. Los pilotos del espacio tenían que ser ágiles con sus diminutas astronaves y sus armas refinadas. Cuando las naves aterrizaban, sin embargo, eran los soldados de infantería, aquí están los soldados, quienes debían hacerse dueños del terreno, palmo a palmo, y costase la sangre que costase. ¿Por qué peleaban? Porque debían hacerse dueños del terreno. O sea, había que conquistar tierra. Esto era precisamente lo que sucedía en aquel maldito planeta de una estrella de la que no había ido a hablar hasta que puso pie sobre él. O sea, están peleando por un planeta. Y ahora era terreno sagrado porque los extranjeros también estaban allí. Los extranjeros, la única raza inteligente de la galaxia, una raza cruel de monstruos abominables y repulsivos. Aquí tenemos los monstruos abominables y repulsivos. Por dominar la galaxia, una estrella, un planeta, una raza. Nos queda claro que es un planeta porque ya se nombró el planeta y se dijo que era conquistar palmo a palmo, paso a paso, y lo hacían los soldados que trabajaban en tierra. Por lo tanto, estamos hablando de un planeta. ¿Quiénes eran los monstruos repulsivos? ¿Los pilotos, los habitantes del planeta, los extranjeros o los colonos? Vamos a ver qué nos dice acá. Yo vi por ahí la palabra extranjeros, pero nos vamos a asegurar. Los extranjeros. La única raza inteligente en la galaxia. Raza cruel de monstruos. Los extranjeros son los monstruos. Está textual. Seguimos leyendo. Se había tomado contacto con ellos cerca del centro de la galaxia, después de la colonización lenta y dificultosa de unos 12.000 planetas. Fue guerra a primera vista. Habían disparado sin siquiera intentar negociaciones o firmar la paz. ¿Cómo eran los extranjeros entonces? Piénsenlo. ¿Eran tranquilos? Le agregamos esta pregunta, pensando en este párrafo. ¿Cómo eran los extranjeros para el narrador, quien narra la historia que nos está contando? ¿Eran amigables, violentos, inferiores o iguales? Y él, al decir que eran abominables y repulsivos, monstruos, ya nos está hablando de elementos negativos. Y luego dice que habían disparado sin siquiera intentar negociaciones. Dispararon a la primera. Por lo tanto, también nos está indicando que eran violentos. Ahora se luchaba planeta por planeta en una guerra amarga. Se sentía húmedo, lleno de polvo, frío y hambriento. El día era crudo, con un viento que dolía en los ojos, pero los extranjeros estaban tratando de infiltrarse y cada puesto avanzado era vital. Es una guerra inmensa. Estaba alerta y con el fusil preparado. Aquí tenemos una marca textual del narrador. A 50.000 años luz de su casa, luchando en un mundo extraño y dudando si viviría para ver el suyo. El narrador dice que estaba alerta, alguien estaba alerta. A 50.000 años de su casa estaba este personaje del cual él habla, luchando en un mundo extraño. O sea, tenemos que el
personaje del que está hablando no es de ese mundo. Y entonces vio a uno de aquellos extranjeros que se arrastraba hacia él. El personaje del que él habla vio a un extranjero que se arrastraba hacia él. Encaró el fusil y disparó. El extranjero dio ese grito extraño que ellos dan y después quedó tendido sobre el suelo. Le hizo temblar el espectáculo de aquel ser tumbado a sus pies. Uno puede acostumbrarse a ello después de un rato, pero él no lo había logrado nunca. Eran unas criaturas tan repulsivas, con solo 2 brazos, 2 piernas y una piel horriblemente clara y sin escamas. Si ustedes piensan en todo lo que yo he hecho hasta el momento, ¿qué me faltó hacer? Piensen. ¿Qué decían las instrucciones? Yo respaldé cuántas preguntas, la 1 y la 2 y nada más, ¿se fijan? Entonces, quiere decir que uno se olvida muchas veces de lo que tiene que ir haciendo. Y volvemos entonces a mirar. Tenemos la 1, la 2, la 3. Los extranjeros y conquistar un planeta, la 4. 3. Los extranjeros, aquí está respaldada. Había que poner el número, ¿se acuerdan? Destacar y poner número. Yo destaqué y no había puesto el número. Espero que se hayan dado cuenta. La 4 decía, si un profesor le da instrucciones porque les va a poner un puntaje por eso, conquistar un planeta. Debían hacerse dueños del terreno. 4. Del planeta. Estas dos son marcas textuales de que están luchando por el terreno de un planeta. Y ahora en el vocabulario. La única raza inteligente de la galaxia, raza cruel, de monstruos abominables y repulsivos. Es todo negativo. En este contexto, ¿qué significa repulsivo? Desagradable, malvado, censurable o despreciable. En este caso, uno debiese pensar que es el adjetivo más desagradable. La palabra le dice muy desagradable porque es abominable, repulsivo, es cruel y es monstruoso. Desagradable solo físicamente. Malvado es solo que hace daño. Este ser repulsivo hace las dos cosas, por lo tanto es despreciable. ¿Por qué no es censurable? Además de que es una palabra compleja, censura es que yo puedo decir que lo que está haciendo está mal y voy a censurarlo, voy a hacer alguna acción que le demuestre al que está equivocado. Esto no pasa en una guerra. Por lo tanto, este es parcial. Desagradable puede ser a la vista o en su personalidad. Malvado es que viene a ser el mal. Dice cruel, monstruoso, abominable, repulsivo. Tiene todas las características. Por eso nos quedamos con despreciable. Los extranjeros estaban tratando de infiltrarse y cada puesto de avanzado era vital. ¿Qué significa infiltrarse? Si están en cada puesto de avanzada, estaban tratando de tomarlo. Significa impregnar, filtrar, introducirse o engañar. Y como una vez les dije, cuando uno no está muy seguro, lo aplica a la vida real. Impregnarse es que uno se hace suyo algo. Si yo me impregno de crema, me voy a echar mucha crema. Por lo tanto, ellos no se están impregnando de los otros porque están en una guerra. Filtrarse, uno filtra el agua. No me sirve. Introducirse, eso sí, se quieren introducir en cada puesto de avanzada, quieren estar ahí.
Y engañar obviamente no, porque engañar no tiene la idea de en cada puesto de avanzada están tratando ellos de llegar. La siguiente la vamos a correr más abajito para que la veamos bien. Encaró el fusil y disparó. El extranjero dio ese grito extraño que ellos dan y después quedó tendido en el suelo. Le hizo temblar el espectáculo de aquel ser tumbado a sus pies, o sea, tendido en el suelo. Ahí están todas las marcas textuales. Si le disparó y quedó tendido, está muerto. Fíjense que muchos de los estudiantes cuando yo hice esta guía se equivocaron, porque se quedaban con tumbado y no leían el contexto ni leían las marcas textuales. Entonces, muy importante. Y hay una... Y para terminar, les dejo planteada una pregunta que espero les sirva. Dice, de acuerdo a lo leído y a las marcas textuales del último párrafo, ¿quiénes serán los extranjeros? Y aquí hay una rúbrica, una guía para que ustedes puedan contestar y que les enseña más que nada cómo se debe contestar por escrito o en forma verbal una pregunta. Uno no debiese usar rúbricas cuando hace una prueba de verdad, pero cuando está practicando sí para que el estudiante entienda en qué se va a fijar. A veces también es bueno usarla en una prueba, pero el estudiante debiese ser capaz, si ha trabajado en clases, de entender qué se le está pidiendo. Y con esto yo les recuerdo que toda pregunta, cuando uno la contesta, en su respuesta debe tener introducción, desarrollo y cierre. Y que cuando empieza la introducción debe retomar elementos de la pregunta. Acá si hay errores, caen esto. Entonces pregunta, de acuerdo a las marcas textuales del último párrafo, ¿quiénes eran los extranjeros? Y uno retoma. Los extranjeros, de acuerdo a las marcas textuales, eran los alienígenas. Y ahí empieza el desarrollo, porque entrega una respuesta clara y coherente con el texto. Eran los alienígenas. Y luego reflexiona, asumiendo un punto de vista crítico, fundamentando con el texto, ya que el relato dice que los extranjeros eran unos soldados que venían a conquistar el planeta y ellos tenían 2 brazos, 2 piernas, una piel horriblemente clara y sin escamas. Esto quiere decir que quien habla es el alienígena, que reconoce los elementos propios de un ser humano como algo extraño, que le parece horrible. Y ahí nos queda clarita la respuesta. Espero que les haya gustado este texto, fue simple y sin embargo los estudiantes se equivocaban harto, así que me gustaría saber cómo les fue, ¿ya? Que estén muy bien.